Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy lo que vamos a hacer son dos aplicaciones del método de separación de variables en esféricas que comenzamos a ver la clase pasada. Y van a ser dos ejemplos que conceptualmente son sencillos, o sea, son dos ejemplos para los cuales ustedes conocen la solución, pero que desde el punto de vista de la operatoria son complicados y que los vamos a hacer no para elegir, como a veces ocurre con la vaca esférica, o sea, no para elegir dos problemas que sean sencillos en la teórica, sino que vamos a hacer estos dos problemas específicamente porque las soluciones nos van a dar expresiones para ciertas formas de desarrollar el potencial electrostático que lo vamos a usar durante toda la materia. Sí, entonces nos van a dar soluciones bastante generales que las vamos a usar como, digamos, como cubos para la construcción, para construir un montón de otras soluciones más generales. Bueno, entonces, a ver, veamos vamos a ordenar un poquito. Déjenme ubicar el chat donde lo puedo ver. Y ordeno un poquito el escritorio. Muy bien. Entonces creo que estamos... Muy bien, entonces, a ver, si están todos de acuerdo, todos deberían estar viendo la expresión general que obtuvimos para el potencial electrostático por el método de separación de variables en esféricas, la clase pasada. Esa solución, entonces, asume que tenemos condiciones de contorno de tipo Sturm-Liouville en θ y en φ, y que en la dirección radial podemos obtener cualquier potencial o cualquier distribución de cargas, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, les recuerdo también otra cosa importante de la clase pasada. Antes de comenzar con los temas nuevos, vimos que obviamente los coeficientes A y B se obtienen de pedir que el potencial valga lo que tenga que valer en el radio interno y el radio externo de la región que estamos mirando, y les recuerdo que la clase pasada habíamos visto que si el potencial tendía a cero en el infinito, entonces los coeficientes A se tenían que anular, y por otro lado, si tenía un potencial finito en el origen, los coeficientes B de la expansión se tenían que anular, así que habíamos llegado a estas expresiones que ven acá, de acuerdo al caso, ¿no? O sea, si el potencial tiene que tender a cero en el infinito, lo podía escribir como un coeficiente sobre R a la L más 1 por los armónicos esféricos, y si el potencial era finito en el origen, la solución más general que podía escribir era esta. ¿Sí? Entonces, vamos a usar, como les decía recién, esto para considerar un problema que aparentemente es bastante sencillo y tal vez no se les ocurriría resolverlo por separación de variables. Vamos a considerar una carga puntual que está en algún punto en el eje Z. O sea, tenemos una carga puntual en el espacio y pongo el origen de coordenadas de forma tal que la carga puntual esté a una distancia d del eje Z, a lo largo del eje Z, respecto de mi origen de coordenadas. ¿Sí? O sea, este problema que ven acá. Carga puntual a una distancia d del origen. Todos saben cuál es el potencial electrostático para este problema. Para una carga puntual, el potencial electrostático es Q sobre módulo de R menos R'. Así que es Q sobre R menos dz versor. Esta es la solución, que tiene que ser la solución única a este problema. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? O sea, ya conozco cuál es la solución a este problema. Bien, vamos a resolver este problema por separación de variables.
Ahora, lo que aprendimos a resolver por separación de variables es la ecuación de Laplace, y este problema es un problema de Poisson, porque tengo fuentes, entonces lo primero que voy a hacer es partir todo el espacio en dos regiones, una región con módulo de R menor que D y otra con módulo de R mayor que D. En la región 1 tengo laplaciano de phi igual a 0, en la región 2 tengo laplaciano de phi igual a 0, y obviamente voy a tener que imponer condiciones de contorno para ajustar el potencial entre la región 1 y la región 2. Y lo vamos a hacer ahora sí, habiendo separado el problema en estas dos regiones, tengo en cada región un problema de Laplace, y este problema es separable en esféricas, tengo bordes que están bien descritos en coordenadas esféricas, así que las soluciones en cada una de estas regiones deberían ser estas dos expresiones que les mostraba hace un rato. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Entonces, dividimos el espacio en dos regiones. Y en la región 1, como el potencial tiene que ser finito en el origen, vamos a tener que tener esta solución general. Y en la región 2, como el potencial tiene que irse a 0 en el infinito, vamos a tener esta solución que está acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Pablo me pregunta si la carga tiene que estar siempre en la frontera de la región que separa las dos regiones, y la respuesta es sí, porque si no pongo la frontera, en realidad no es que yo pongo la carga en la frontera, yo pongo la frontera donde está la carga. Y si no pongo la frontera donde está la carga, o sea, si yo, por ejemplo, decido resolver adentro de esta esfera, en esta región no vale que el laplaciano de phi valga 0 porque tengo una fuente. Así que tengo que poner la separación justo donde tengo la carga. Bien, Gabriel me pregunta si el potencial, me imagino, no puede tender a 0 para R dentro de la región. ¿Cuánto vale el potencial en la región 1? Me lo va a decir la solución que encontremos. Pero lo que sí seguro tiene que pasar, por condición de contorno, es que en el origen, como no hay ninguna carga, el potencial no puede ser infinito, el potencial tiene que ser finito, así que solo puedo tener términos de este tipo, porque términos de la forma 1 sobre R, para R tendiendo a 0, se van a infinito. Bien, a ver, ahí me parece que también le respondí a Luca la pregunta. Claro, o sea, la región 1 es la región que tiene, 1 es módulo de R menor que D, y la región 2 es la que corresponde a módulo de R mayor que D. ¿Sí? Muy bien. Claro, y Bautista me pregunta, transformamos un problema de Poisson en un problema de Laplace con contornos, y eso es exactamente lo que hacemos. Estamos transformando un problema que es un problema de Poisson, porque originalmente para todo el espacio el problema sería laplaciano de phi igual a menos 4 pi por rho, y al partirlo en un problema en dos regiones, esta densidad de carga se convierte en una condición de contorno, y lo que tenemos en cada región es un problema de Laplace. Muy bien. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces fíjense que lo que vamos a hacer es buscar una solución en términos de armónicos esféricos, pero la solución que vamos a encontrar tiene que ser, por existencia y unicidad, igual a esta. Y por eso este problema, más allá de ser un ejemplo, es un problema importante, porque vamos a encontrar una forma de expandir este tipo de soluciones como una serie de potencias en potencias de R o de 1 sobre R y de los armónicos esféricos.
Muy bien, entonces los coeficientes A sub L y B sub LM de la expansión van a tener que salir ahora. Ya impusimos dos condiciones de contorno, que es que el potencial se vaya a cero en el infinito y que el potencial sea finito en el origen. Y ahora la condición de contorno que nos queda por imponer para hallar estos dos coeficientes es qué pasa en este borde, entre las regiones 1 y 2. Entonces, lo primero que sabemos, si recuerdan condiciones de contorno que vimos al principio de la materia, es que el potencial tiene que ser continuo en una interfaz, así que evaluar esta expresión que está acá, y evaluada en R igual a D, que es esto, todo esto, o sea, A por D a la L por el armónico esférico, tiene que ser igual al potencial del otro lado, evaluado en R igual a D. Eso es continuidad del potencial. ¿Cuál es la otra condición de contorno? La otra condición de contorno, recuerden, era que el campo eléctrico normal tiene que tener un salto igual a 4pi por la densidad superficial de carga. Así que la otra condición de contorno en términos del potencial la puedo escribir como menos la derivada del potencial 2 respecto de R, evaluado en R igual a D, esto es el campo eléctrico normal en la región 2, más la derivada del potencial 1 respecto de R, evaluada en R igual a D, tiene que ser igual a 4pi por la densidad superficial de carga, que esto es una densidad superficial, o sea, es carga por unidad de superficie, no carga por unidad de volúmenes. Esta carga Q escrita por unidad de superficie en la superficie de la esfera de radio D. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo voy a escribir una carga puntual como una densidad de superficie? Y para eso introdujimos convenientemente en la primera clase las distribuciones. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es escribir a esa densidad superficial de carga como una distribución, y en este caso es bastante fácil porque toda la carga está concentrada en θ igual a 0, si está en el eje Z. Entonces, me alcanza a escribir la densidad superficial de carga como un numerito por delta de θ. Esto me da una distribución de carga que solo es distinta de 0 cuando θ es igual a 0, o sea, en el punto, en la superficie que corresponde al eje Z. Bien, ¿y cómo calculo n? Y n lo calculo pidiendo que al integrar la densidad superficial de carga sobre toda la superficie de la esfera, me dé la carga total Q. Entonces, básicamente siempre que ustedes tengan que calcular distribuciones superficiales de carga para condiciones de contorno, van a hacer eso, van a construir, si son cargas puntuales, las deltas de Dirac para que la carga esté en los puntos que corresponden, y después, para estar seguros de que ponen la amplitud bien, lo más seguro es pedir que la integral de la distribución de carga sobre toda la superficie, o si es volumétrica, sobre todo el volumen, les dé la carga total. Bien, entonces, hagamos esa cuenta, la integral de sigma de S es, reemplazo esto que está acá, esta constante de normalización que no sé cuánto vale, por la delta de θ, por el jacobiano en esférica sobre la superficie, o sea, d cuadrado, que es el radio de la esfera, seno de θ de phi, toda esta integral me tiene que dar Q. Entonces, fíjense que me alcanza con elegir la constante n como Q sobre 2pi d cuadrado seno de θ. Y para los que tengan dudas, si quieren reemplacen esta n ahí, y fíjense que Q sale afuera y me da Q. Bien. 2pi se va a ir con la integral de d phi, así que 2pi se va con 2pi, porque d phi va integrado entre 0 y 2pi. El d cuadrado se va con el d cuadrado, seno de θ se va con seno de θ, y delta θ de θ, la integral de la delta, sobre todos los valores que puede tomar θ, me da 1, así que efectivamente esta es la constante correcta que necesito para tener la densidad superficial de carga. Así que acabamos de calcular la densidad superficial de carga y tenemos el problema básicamente terminado, salvo por hacer cuentas. O sea,
sabemos cuánto vale el potencial en la región 2 y cuánto vale en la región 1, es básicamente estas dos expresiones, y tenemos dos condiciones de contorno para hallar las dos constantes libres, potencial constante y salto del campo eléctrico igual a la densidad superficial de carga. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, dos preguntas tengo antes de seguir. Pablo me pregunta, cuando planteo el salto del campo, ¿cuál es la convención para ver si tengo que poner menos la derivada o más la derivada? Siempre la convención, acordate que escribimos las condiciones de contorno, Pablo, con la normal externa. Así que es E escalar n, donde n es la normal externa. ¿Sí? Y después el campo eléctrico es menos el gradiente de phi, así que va menos la derivada del campo eléctrico. El campo eléctrico afuera menos el de adentro y menos la derivada de este potencial más la derivada del de adentro. Bien, entonces eso me parece que responde a la pregunta de Pablo. Pedro pregunta cuánto vale el potencial en z igual a d. Como el potencial es continuo, Pedro, y estamos pidiendo explícitamente que sea continuo, es lo mismo que evalúe phi1 en R igual a D que evalúe phi2 en R igual a D. ¿Te das cuenta? O sea, las dos soluciones de los dos lados me van a dar lo mismo en R igual a D. ¿Sí, Pedro? Muy bien. Excelente. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Voten sí o no, y hay 65 personas conectadas, así que espero ver muchos sí o no. Muy bien, me gustan los que ponen bot sí. A ver, Fernando. Bien, Fernando me pregunta si no alcanza con despedir que sigma sea Q por la delta de tita. En cartesianas alcanza, Fernando, muchas veces, pero acá no, porque estamos trabajando en esféricas, entonces tenés que tener en cuenta que tenés el jacobiano de esféricas. Por eso lo más seguro, bueno, fíjate que de hecho, si yo quiero que la integral me dé la carga total, con poner Q solamente no va a funcionar. Entonces, a ver, lo que hay que hacer, Fernando, siempre que estás trabajando en un sistema de coordenadas que no sea cartesiano y donde te genere la duda de qué pasa con el jacobiano, siempre lo más fácil es pedir que la integral de la distribución de la densidad de carga en superficie o en volumen, de acuerdo a si estás trabajando con ρ o con sigma, te dé la carga total. Eso te va a resolver cualquier duda. Pero esto está mal. Y ver que esto está mal en esféricas te das cuenta porque fíjate que cuando yo reemplazo esta constante acá, obtengo justamente la carga total Q y probá no poner esto y no vas a obtener Q. Ya para empezar porque el dφ te va a dar un 2pi y delta tita con seno de tita te va a dar un 0. Entonces, esto no funciona. ¿Sí, Fernando? Tiene que ver con que no estamos trabajando en cartesianos. Muy bien. Entonces, todo el resto parece estar de acuerdo, así que sigo y si alguien tiene una duda, ya mismo me dice. Bueno, entonces vamos a poner las condiciones de contorno que tenemos. Entonces empecemos por la segunda condición de contorno. O sea, tomemos que la derivada de los potenciales me tiene que dar 4pi sigma, el salto en las derivadas. Fíjense, empecemos con la derivada de este potencial, me va a bajar un menos L más 1, que con el menos se va a hacer más, R a la L más 2. Y cuando derive esto respecto de L, me va a quedar un L por R a la L menos 1. Así que eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? L más 1 por B dividido D a la, y lo evalúo en R, ¿no? Entonces, D a la L más 2. Entonces, vamos, así lo vemos todo. Se dan cuenta, todo esto que está acá
por el armónico esférico, es la derivada de φ2 respecto de R, y esto que está acá es la derivada de φ1 respecto de R, puedo sacar la suma adelante, y todo eso tiene que ser igual a 4pi sigma, donde 4pi sigma es 4pi por q delta tita sobre 2pi de cuadrado seno de tita, pi se va con pi, y si quieren el 4 con el 2, puedo dejar un 2. ¿Sí? Entonces, esta es la condición de contorno que tenemos. Y además de la primera condición de contorno, la primera condición de contorno es bastante fácil, porque fíjense, tengo una suma de términos con armónicos esféricos igual a otra suma con armónicos esféricos, pero ya la clase pasada nos convencimos que cada uno de estos armónicos esféricos son ortonormales entre sí, así que me alcanza con cada término. De hecho, tiene que ser igual a cada término, o sea que esto que está acá, para cada valor de LM, tiene que ser igual a esto. Así que la condición de contorno 1 se reduce a pedir que A por D a la L sea igual a B sobre D a la L más 1 para cada valor de L y M, y entonces ya está, ya puedo escribir la mitad de los coeficientes, todos los B's, en términos de todos los A's. Y ahora lo que puedo hacer es reemplazar acá y obtener el coeficiente que me falta, pero acá tengo armónicos esféricos de este lado y de este lado no, entonces antes tengo que usar ortogonalidad. Acá sí tengo que usar ortogonalidad con cuidado. Entonces lo que voy a hacer es, en esta expresión, el mismo truco que ustedes están acostumbrados a usar cuando hacen transformadas de Fourier o series de Fourier, multiplico por ILM primado complejo conjugado, ¿sí? Integro y multiplico a todo, ¿no? O sea, los dos lados lo multiplico por el ILM complejo conjugado e integro sobre toda la superficie de la esfera. Entonces eso es lo que está escrito acá. Tengo el IL'M' complejo conjugado por toda esta suma diferencial de ángulo sólido, o sea, esto que está acá es seno de tita de phi, y de este lado me queda el IL'M' complejo conjugado, 2Q delta tita sobre D cuadrado seno de tita de omega. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces ahora, antes de seguir, quiero que me acompañen en esta triste historia. Nosotros hicimos cuentas de más. Y yo no les dije nada, porque como sé que hay bastantes dudas respecto de simetrías, quería que se dieran cuenta cómo uno puede usar las simetrías para ahorrar cuentas, y aun si uno no las usa, con un poco más de tedio, uno puede llegar al mismo resultado. Entonces, muy bien Andrés que entendió la referencia cultural. Entonces, fíjense este problema. ¿Alguien reconoce alguna simetría en este problema? Claro, Matías ya me está diciendo. Esto no tiene simetría de reflexión, porque cuando si yo reflejo, por ejemplo, respecto del plano XY, acá tengo carga Q, pero acá no. Podrían decirme, bueno, pero podría reflejar respecto de este plano, pero claro, la verdadera simetría que tengo es una simetría de rotación continua alrededor del eje Z. Entonces, el potencial no va a depender de la coordenada phi. Y eso significa que yo, cuando escribí esta expansión, ya podría haber dicho, solo me van a sobrevivir los términos con m igual a 0, que son los armónicos esféricos que no tienen dependencia en phi. Porque recuerden que dentro del armónico esférico tengo un e a la i m phi. ¿Sí? Entonces, yo podría haber ahorrado bastante trabajo dándome cuenta de eso, pero vamos a ver que esta cuenta nos va a dar exactamente eso. Bueno, entonces, llegamos hasta acá. Y ahora vamos a hacer, este integral que está acá es muy fácil. Fíjense, todo esto que está acá adentro no depende ni de tita ni de phi.
así que lo puedo sacar afuera. ¿Y cuánto me da la integral de ILM', M', complejo conjugado por ILM de omega? ¿Cuánto da esa integral? O sea, esto lo puedo sacar afuera. Luca dice 1, casi. Esto me da la delta de L por L', claro, y la delta de M por M'. O sea, me da 1 si L es igual a L' y si M es igual a M'. Bien, veamos esta integral. ¿Cuánto da esta integral? Esta integral, empecemos por el d omega. El d omega tiene un seno de tita, de phi. Me van a criticar por usar phi mayúscula. Muy bien, de tita de phi. Este seno de tita se va con este seno de tita. ¿Sí? El 2qd lo puedo sacar afuera. Y entonces, ¿cuánto me da la integral en d phi? A ver si alguien me dice. Ricardo dice 4pi, y es casi cierto. Esto me da 4pi si m' vale 0. ¿Sí? Y en cualquier otro caso, me da 0. ¿No? Porque como el armónico esférico tiene un e a la i m phi, al recorrer de 0 a 2pi me da 0. Bien. Ahora vamos a eso. Excelente. Entonces, en d phi, lo único que me queda es 4pi por si m' vale 0 y 0 en cualquier otro caso. Y el resto del armónico esférico es una raíz que tiene todo el coeficiente de normalización por el PLM, PLM del coseno de tita, y ahí sí, con el delta tita lo tengo que evaluar en tita igual a 0, y el coseno de tita en 0 es 1, entonces lo que me queda es lo que ven acá abajo. O sea, toda esta suma que saqué afuera, multiplicada por las deltas, me queda la suma evaluado en los coeficientes primados. Y de esta integral me queda lo que hablamos, me sale un 2pi, por 2 me queda 4pi, q sobre d cuadrado, la raíz, por la función generalizada de Legendre, evaluada en tita igual a 0, o sea, en el coseno de tita en x igual a 1, por la delta de m' 0. ¿Sí? Claro, entonces Luca me pregunta, ¿por esto normalizamos? Sí, normalizamos los armónicos esféricos para que sea todo un poquito más fácil. Muy bien, entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Fíjense que podríamos haber usado simetría para ya saber que todos los coeficientes con m distinto de 0 me iban a quedar 0, pero no lo hicimos y con un poco más de trabajo reobtenemos eso, pero ahora ven cómo uno puede usar simetrías para reducir el tamaño de la expansión y reducir la cantidad de cuentas que uno tiene que hacer. En este caso es bastante obvio que esta integral va a dar 0. Muy bien. Entonces, justamente por axisimetría, todos los coeficientes con m distinto de 0 dan 0. Y el resto de los coeficientes, ahora es fácil, porque ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar esta expresión de acá ahí y despejar el valor de los A sub L. Y eso, o sea, usando justamente que los B sub LM son ALM por D a la 2L más 1, reemplazando acá, y evaluando todo esto en M' igual a 0, obtenemos que los A sub L son este coeficiente por este coeficiente de acá, y entonces los A sub L, pasando esto dividiendo, son simplemente esto que está acá. ¿Y cuánto vale? Todos los polinomios de Legendre evaluados en 1 valen 1, así que esto lo puedo sacar. Y entonces fíjense que me quedó una expresión bastante compacta para los A sub L ceros. Q sobre D a la L más 1, raíz de 4pi sobre 2L más 1, y los B's son este numerito que está acá por D a la 2L más 1.
Ya está, ya tenemos todos los coeficientes, los reemplazamos en esta expansión que está acá, ¿sí? Los reemplazamos en esta expansión de acá, y acabamos de obtener la solución para el potencial en esta región en términos de los armónicos esféricos. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, a ver. Vamos por partes. Ordenemos. Pablo me pregunta por qué evalúo en teta igual a 0, porque tengo porque en esta integral tengo una delta de tita, Pablo. Entonces, lo único que tengo que hacer, cualquier función por la delta es la integral de cualquier función suave. Por la delta me da la función evaluada en el 0. Bien, después tengo a Pedro haciendo preguntas muy genéricas sobre sus sospechas, pero si no concretamos en una pregunta, no puedo decir mucho más allá de que lo siento. No, pero a ver, Pedro, desarrollá tu pregunta y lo contesto. Pero hasta ahora lo único que hice fue usar la solución general que obtuvimos en la clase pasada, imponer condiciones de contorno y hallar los coeficientes de la expansión. Ah, ahora entiendo. Bien. Pedro sospecha por la parte que está tapada. Ahora voy a ir a eso. Pero, pero Gabriel me hace una pregunta antes que es, no entiende él cómo, viendo la simetría, puedo decir que m vale 0. Entonces, para eso, vamos a ir al notebook, que yo les mostré la clase pasada. Acá tenemos los armónicos esféricos, y les recuerdo, por ejemplo, es el armónico esférico para L igual a 5, M igual a 3. Podemos hacer M igual a 0. Y fíjense que para M igual a 0 no tengo dependencia en phi, tengo solo dependencia en tita. Para M igual a 1 tengo dependencia en phi, ¿sí? En esta dirección. Tengo rojo, 0 y azul, y del otro lado tengo un 0 y pasa a rojo. Si hago M igual a 2, voy a tener un periodo más corto, o sea, tengo rojo, azul, rojo, azul. Si hago M igual a 3, y así sucesivamente. Entonces, los armónicos esféricos que no tienen dependencia en phi son los que tienen todo solo M igual a 0. Que es entendible porque recuerden que el armónico esférico es E a la I, la parte con dependencia en phi tiene un E a la I M phi. Entonces, básicamente solo de eso y saber que la solución tiene que ser independiente de la variable phi, ya automáticamente me doy cuenta que no puedo tener coeficientes para m distinto de 0. Bien. Alejandro Alejandro pregunta por qué aparecen los polinomios de Legendre. Recordá, Alejandro, a ver, eso tiene que ver simplemente con qué son los armónicos esféricos. Entonces, se los recuerdo a todos para que sea más fácil. Los armónicos esféricos son un coeficiente de normalización por las funciones generalizadas de Legendre por E a la I M phi. Entonces, cuando reemplazo el armónico esférico por su expresión para integrar, me van a aparecer los polinomios de Legendre. ¿Sí? ¿Sí, Alejandro? Bien, excelente. Muy bien, entonces, tenemos la solución, pero esta solución la podemos escribir en forma más compacta, porque en cierto sentido lo que estamos haciendo acá es un overkill, ¿no? O sea, estamos escribiendo el potencial, un potencial que depende de R, depende de la distancia al origen. El potencial acá es distinto que en este punto, y el potencial en este punto es distinto que en este.
pero que no depende de phi. Y lo estoy escribiendo en una expansión en términos de las funciones de los armónicos esféricos que dependen de tita y de phi. ¿Sí? Entonces, uno se podría preguntar, bueno, y esto me viene muy bien la pregunta que hizo Alejandro recién, uno podría preguntarse, bueno, ¿no podría escribir la solución solo como un producto de potencias de R, solo por las funciones generalizadas de Legendre? Total, estas no aparecen nunca. ¿Sí? Estoy usando los armónicos esféricos porque los aprendí a usar, o los aprendimos a usar como una máquina, pero la realidad es que si solo me voy a quedar con los m igual a 0, podría simplemente escribir r a la L o 1 sobre r a la L más 1 por esta función. Solo me importa la dependencia en tita. ¿Se dan cuenta? O sea, yo podría aprovechar que como tengo axisimetría, escribir la solución de esta forma. Coeficientes a sub L y b sub L por r a la L y 1 sobre r a la L más 1, y en lugar de usar todo el aparato de los armónicos esféricos, solo por P sub L del coseno de tita. Total, es simplemente hacer m igual a 0. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo hacerlo un poquito más compacto usando que no tengo dependencia en phi? Díganme si están de acuerdo o no. Bien, silencio de radio importante. Ahora empiezan a tomar un poco de impulso. Bien, muy bien. Entonces, si están de acuerdo, hay un único detalle que es importante. Fíjense que yo acá no puse el A sub L 0. Puse un A sub L prima. ¿Alguien me puede decir? A ver, tengo una pregunta. Claro, entonces ahora voy a eso. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué no estoy directamente en esta expansión poniendo A sub L 0 acá y usar los coeficientes que acabo de calcular? La pregunta de Gabriel va por el lado correcto, pero Corina me acaba de decir algo bastante más concreto, que es por la normalización. Gabriel me dice, no son los mismos. No tanto, o sea, la realidad es que son casi los mismos. Sí, Gabriel, porque acordate que adentro de los armónicos esféricos están los polinomios de Legendre. Tiene que ver con lo que dice Corina, tiene que ver con la normalización. Los armónicos esféricos están normalizados a 1, son ortonormales, y por razones históricas, los polinomios de Legendre y las funciones generalizadas de Legendre no están normalizadas a 1, sino que el módulo cuadrado es, ¿se acuerdan ese factor medio mágico de 2L más 1 sobre 2? Entonces, estos coeficientes, los coeficientes de la expansión, van a ser ligeramente diferentes porque las funciones que estoy usando para expandir, aunque son un pedazo de la otra, están normalizados diferente. Entonces, vamos a ver cómo convertir los coeficientes de la expansión en armónicos esféricos en coeficientes de la expansión de polinomios de Legendre. Entonces, acá está lo que les estaba diciendo, el producto de dos polinomios de Legendre, y ahora en d coseno de tita de phi, o sea, seno de tita de phi, es 2 sobre 2L más 1 de L por, no se olviden que ahora tenemos un 2pi porque además estamos integrando en d phi. Y les recuerdo algo que yo ya les había dicho en la clase pasada, si expando una función en términos de los polinomios de Legendre, los coeficientes eran 2L más 1 sobre 2, y con este 2pi es sobre 4pi, por f proyectada en los polinomios, y cuando en cambio proyectamos en los armónicos esféricos, bueno, hasta ahí están de acuerdo, cuando en cambio proyectamos en los armónicos esféricos, acá tenemos un 1, y si escribo el AL0, entonces les recuerdo, el AL0 es la integral de f por el IL0 complejo conjugado de omega, saquemos esta flecha para que no se confundan, ¿sí?
Los AL0 son esto, es proyectar una función en los IL0 complejos conjugados, y fíjense que los IL0 son raíz de 2L más 1 sobre 4pi por P sub L. Entonces, la diferencia entre estos dos coeficientes tiene un factor raíz de 2L más 1 sobre 4pi. ¿Se dan cuenta? O sea, comparando estos coeficientes primados con los que calculamos en términos de los armónicos esféricos, los tengo que multiplicar por un raíz de 2L más 1 sobre 4pi. ¿Todos de acuerdo? Díganme si están de acuerdo o no. Parecería que sí. A ver. Bien. Tengo dos preguntas sobre el mismo tema, entonces déjenme terminar esto de los coeficientes y vuelvo a esto que quedó pendiente. Bueno, entonces, si están de acuerdo hasta acá, fíjense que ahora es bastante fácil, ¿no? Porque no quiero perder el hilo en esto porque ya nos falta un solo paso. Entonces, lo único que tengo que hacer es agarrar este coeficiente que está acá y multiplicarlo por 2L más 1 sobre 4pi, y este coeficiente es exactamente igual a la inversa de este, así que me queda que los A sub L' son Q sobre D a la L más 1 y los B sub L son Q por D a la L, o sea, me quedan bastante más compactos, y entonces la expansión en términos de polinomios de Legendre me queda así de linda. El potencial 1 vale R a la L sobre D a la L más 1, y el potencial 2 vale D a la L sobre R, claro, D a la L sobre R a la L más 1, todo por los polinomios de Legendre de orden L. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Salvo los que me están haciendo preguntas que ahora las contesto. Entonces ahora recapitulamos todo para que se convenzan de que estamos bien. ¿Pero hasta acá están de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a recapitular la cuenta que hicimos. Resolvimos el problema de una carga puntual. En el eje Z lo usamos las soluciones que obtuvimos por separación de variables en esféricas, usando los armónicos esféricos. No me di cuenta que podía usar simetría para quedarme con solo m igual a 0 o solo con los polinomios de Legendre. Entonces hice toda la cuenta y obtuve los coeficientes de la expansión para una expansión en términos de los armónicos esféricos. Entonces, hay gente que tiene dudas de por qué esta integral me da 0. Entonces la voy a escribir explícitamente. Esa integral es una raíz por la integral de P sub L m coseno de tita de coseno de tita por una integral e a la m phi de phi. O sea, si ustedes parten toda esa integral, tienen una raíz con un numerito adentro, que es la normalización del armónico esférico, por la función generalizada de Legendre. Todo esto es el armónico esférico, ¿no? Diferencial de coseno de tita, me faltó la delta de tita, por otra integral que es e a la im phi de phi. Ahora, esta integral es una integral de seno más coseno de phi, m phi, de phi. Y esta integral me da 0, porque es una integral de senos y cosenos entre 0 y 2pi, salvo que m valga 0, porque ahí me queda e a la 0 es 1, y la integral de 1 entre 0 y 2pi me da 2pi. ¿Sí? Bien, entonces creo que eso respondió un detalle de esta cuenta. Después, ahora Gabriel me está preguntando que no le termina de quedar claro cómo aparecieron las primas, entonces vamos a repasar esto. Recordá, Gabriel, que esta integral es la delta
de L', la delta de M'. Toda esta integral que está ahí es el producto de estas deltas. Y las deltas multiplicadas por la suma, solo me sobreviven los términos en los cuales L vale L' y M vale M'. Entonces, de toda esta suma solo me queda un término, que es este término evaluado en L' y M'. Bien, entonces, hicimos toda esta cuenta, llegamos a una expansión en términos de los coeficientes, en términos de los armónicos esféricos. Una vez que llego ahí y me doy cuenta que solo sobreviven los m's igual a 0, puedo decir, bueno, lo dejo ahí y arrastro un montón de m's, total, los voy a poner a 0 todo el tiempo. O uno podría querer ser elegante y decir, bueno, hagámoslo un poco más elegante y usemos solo los polinomios de Legendre, ya que tenemos axisimetría. Y alguien me preguntaba si era por gusto que lo hacía o por una cuestión que va más allá. Al final del día, no es solo por gusto, porque la expresión que vamos a obtener en términos de los polinomios de Legendre, la expresión que obtuvimos ahora, va a ser muy, muy útil para un montón de problemas. A ver, me parece que estamos todos hasta acá. Gabriel me pregunta por los coeficientes de Legendre. Sí, Bautista, las dos soluciones son la misma. Si las graficás, grafican el mismo resultado. Exactamente. Gabriel, no entiendo cuál es tu pregunta, así que si querés abrir el micrófono y si no, escribímela en detalle. Muy bien. Lo que quería, Dale, dale, lo que dale. quería decir, esta última cuenta de los A Sí. sub L primados, no me quedó claro cómo o sea, de dónde sale, o sea, claro, cómo la relacionamos con los coeficientes LM. Bien. A ver, vos lo que tenés es cualquier función. En particular, nosotros estamos proyectando sigma, ¿no? La distribución. Pero suponete que tenés una función f y la escribís como AL0 por IL0 de tita phi. Es una función que solo depende de tita. O la escribís como otros coeficientes AL' por PL del coseno de tita. ¿Sí? O sea, tenés la misma función que solo depende de tita expandida así o así. Y vos calculaste los coeficientes de esta expansión. Y vos ahora querés calcular esta sin volver a proyectar. Entonces lo que hay que hacer es comparar cómo calculaste un coeficiente con el otro. Los coeficientes A sub L0 son f de tita y son proyectar en la base de los armónicos esféricos, que es igual a, para que lo estoy escribiendo y ahora te lo muestro. Bien, entonces los coeficientes A sub L de esta primera expansión es proyectar en los armónicos esféricos. Y los armónicos esféricos para m igual a 0 son raíz de 2L más 1 y adentro del integral te quedan los polinomios de Legendre. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando mirás, y ahora lo que yo hago es comparar esos coeficientes, o sea, estos que están acá, con los coeficientes si expandís en la base de los polinomios de Legendre, y hay un factor raíz de 2L más 1 sobre 4pi de diferencia entre los dos, que solo viene de que los polinomios de Legendre están normalizados a todo este factor, y los armónicos esféricos están normalizados a 1. ¿Te das cuenta? Es como, imagínate que haces el desarrollo de una función de x en una base de senos y en una base de 4 veces por los senos de mx. ¿Te das cuenta que los coeficientes de un desarrollo y los del otro van a variar en un factor 4? Entonces es simplemente comparar los desarrollos para ver por qué factor tengo que multiplicar para, dado el desarrollo de una base, obtener el desarrollo en la otra. ¿Sí, Federico? Sí, acá, sí, sí, ahí me quedó claro. Gracias. Bien, excelente. Federico me está haciendo otra pregunta.
Federico, B no es igual a A, ¿eh? B es A por un numerito. Y eso salió de la primera condición de contorno, salió de pedir que el potencial sea constante. ¿Te das cuenta? O sea, pedir que el potencial sea continuo, constante no, perdón, continuo en la interfaz, básicamente se convierte en que esto que está acá tiene que ser igual a eso que está ahí. ¿Sí? ¿Vamos, Federico? Te pregunto con el micrófono más fácil. Dale. Te decía, porque en un lugar dice A sub o B sub LM es igual a A sub, ahí arriba. Sí. Al cuadrado de lo que está recuadrado. Esa parte no entendía. Ah, que los coeficientes valen 0. No, eso sale de acá. Fíjate que... A ver, eso sale automáticamente de acá. Acordate que este integral es 0 si m es distinto de 0. O sea que en el caso en el cual m es distinto de 0, todo esto que está acá me queda 0. Y entonces me queda un numerito por b más otro numerito por a igual a 0. Y tengo dos ecuaciones linealmente independientes, homogéneas. La única solución es que los a's y los b's tienen que valer 0. ¿Sí, Federico? Bien, excelente. Muy bien, entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, qué difícil que es hacer cuentas tediosas por Zoom. Si están todos de acuerdo hasta acá, pero está bueno, ustedes párenme cada vez que tienen una duda, porque estas cuentas son bastante tediosas para hacer así sin el pizarrón. Entonces, esta es la solución que obtuvimos. Y vamos a escribirla en una forma compacta que nos va a resultar bastante útil, introduciendo una notación que va a ser bastante usual en esta materia, que es la del R menor y el R mayor. Fíjense que, miren estos potenciales, el potencial para R menor que D y el potencial para R mayor que D son iguales, y lo único que cambia es que acá tenemos R a la L sobre D a la L más 1, y acá están intercambiados, D y R. Entonces, puedo definir R menor, que es el mínimo entre R y D, y R mayor como el máximo entre R y D, y veamos a ver, por ejemplo, en la región 1 y en la región 2. Creo que las definí así. Sí, perfecto. En la región 1, ¿cuánto vale R menor? En la región 1, R es menor que D, porque D es el radio de esta esfera. ¿Sí? Entonces, en la región 1, R menor vale R. Y R mayor vale D. En la región 2, por otro lado, ¿cuál es el número más chico entre R y D? Tomo un punto de acá. D es R menor. Y R mayor vale R, porque el máximo entre R y D es R. Entonces se dan cuenta que estas dos variables cambian entre R y D cuando cruzo la superficie de la esfera de radio D. Entonces puedo escribir el potencial, todo esto, en lugar de escribirlo como un potencial partido para las regiones 1 y 2, lo puedo escribir como Q por la suma de R menor a la L sobre R mayor a la L más 1 por el polinomio de Legendre. Y esto vale para cualquier R. ¿Sí? Para R igual a D dirán, no importa, porque recuerden que de nuevo, que el potencial viniendo de la región 2 o viniendo de la región 1 es continuo, así que no importa en cuál de los dos casos evalúo o sea, en cuál de los dos límites evalúo cuando estoy en R igual a D. Pero entonces obtuve una expresión compacta para el potencial en términos de los polinomios de Legendre. Y ahora viene lo más loco de toda esta cuenta que hicimos, que es que recuerden que el problema que hicimos es una carga puntual en Z igual a D, cuyo potencial es Q sobre R menos dz versor. Así que por existencia de unicidad de soluciones, les acabo de demostrar que esto que está acá tiene que ser el desarrollo en potencias de R del
potencial electrostático generado por una carga puntual en Z igual a D. ¿Se dan cuenta? O sea, esta solución de acá y esa solución tienen que ser la misma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Andrés dice, qué loco, y está muy bien, porque ahora se dan cuenta por qué yo le dediqué 40 minutos a esta solución. ¿Sí? Esta solución va a ser muy útil porque cuando ustedes tengan que escribir, ya sea en términos de polinomios de Legendre o de armónicos esféricos, el potencial de una carga puntual, van a usar esta expresión. Y Federico me dice, parece más fácil la expresión que ustedes ya conocían, o sea, la expresión de la derecha. Y la realidad es que muchas veces va a hacerlo, pero en muchos otros casos no, porque con este tipo de cosas, a la hora de hacer integrales, ustedes tienen formas fáciles y rápidas de hacer las integrales usando ortogonalidad, exactamente. ¿Se dan cuenta? O sea, para integrar esto, para integrar en esféricas, esto va a ser muchas veces mucho más útil que esto. Fernando dice, yo esperé que íbamos a llegar a la misma expresión. Existencia de unicidad de soluciones, a ver, no implica que tengan una única expresión. ¿Sí? Por ejemplo, vos podés desarrollar en forma única una función en series de Fourier, las dos representan en forma unívoca la misma función, pero no tienen la misma expresión. Muy bien, entonces, ahora ya están empezando a hacer la siguiente pregunta, que es, para que esto sea realmente poderoso, ¿sí? Para que esto sea realmente poderoso, lo que yo quisiera poder describir es no la carga en esta punta, en el eje Z, sino poder describir el potencial para una carga acá, asumiendo que esto es el eje Z. Y ahí ya hay algunos que están diciendo, bueno, pero eso probablemente se pueda obtener ya sea por simetría o reorientando el eje Z, ¿no? O sea, pensando que cambio el eje Z, roto los ejes, y entonces me pregunto qué pasa si la carga está acá. Entonces, veamos ahora justamente eso, y se van a querer matar por haber pedido esto, pero veamos, el resultado que vamos a ver de esto se llama el teorema de adición de los armónicos esféricos, que es un resultado que va a ser muy, muy útil, también aparece en cuántica, y lo vamos a demostrar ahora con esa motivación, o sea, pensando qué pasa si ahora tenemos una carga que en lugar de estar en el eje Z, tiene una coordenada R', tita prima y phi prima. Recuerden que R', tita prima y phi prima son el punto fuente, o sea, me definen dónde está la fuente, y yo voy a mirar al campo en un punto R tita phi, que va a ser mi punto campo, el punto donde mido el potencial o el campo electrostático. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de hacer esta cuenta, una muy tediosa que no vamos a hacer, aunque más adelante la vamos a hacer en otra variante, que es volver a resolver el mismo problema, o sea, generar regiones 1 y 2, y ahora la distribución superficial de carga va a tener una Q por delta de tita menos tita prima, delta de phi menos phi prima, sobre R prima cuadrado, seno de tita prima, y seno de tita, perdón, y hacer toda la cuenta. No vamos a hacer toda esa cuenta de nuevo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es algo que sugerían algunos de ustedes por el chat, que es usar ya sea simetrías o pensar, bueno, yo puedo cambiar mi eje Z, ¿sí? Y pensar que ahora mido, la solución que escribí sigue valiendo, pero donde mi eje Z, tengo un eje Z', que básicamente hace que la carga puntual esté a lo largo de ese eje. ¿Se dan cuenta? Entonces, la solución va a ser esta solución, va a ser una expansión en términos de los polinomios de Legendre del coseno de un ángulo, pero el ángulo va a ser el ángulo tita medido desde este eje Z', o sea, en términos de este ángulo gamma que ven acá. ¿Sí? Entonces, puedo pensar que a lo largo de este eje Z' tengo un ángulo beta, que es como mi ángulo phi, o sea, un ángulo azimutal, un ángulo phi en el plano normal
del cual el eje Z es normal. Ahora lo voy a borrar para no enchastrar esto todavía más. Pero recuerden que en este plano, o sea, si pongo los ejes acá, ¿sí? En este plano voy a tener un ángulo beta respecto del eje Z' y midiendo la colatitud desde ese Z', voy a tener la solución de antes, y entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo escribo los armónicos esféricos en términos de tita y phi en función de los polinomios de Legendre de gamma, o viceversa? ¿Cómo escribo los polinomios de Legendre respecto de este eje inclinado en función de los armónicos esféricos respecto, teniendo origen de coordenadas, el eje Z, o sea, las coordenadas tita, phi? ¿Todos entienden la pregunta? Bien, entonces, lo que queremos es justamente pensar cómo escribo los polinomios de Legendre del coseno de gamma en términos de los armónicos esféricos que tienen como base mis sistemas de coordenadas para cada valor de tita phi prima y phi prima, ¿no? Porque fíjense, vamos a concentrarnos acá. Entonces, tita y phi, las coordenadas, estos angulitos que están acá, me definen la dirección en la cual yo estoy midiendo el campo. Y tita prima y phi prima me definen la dirección en la cual yo puse la fuente. ¿Sí? Ahí para Iñaki lo repetí de otra forma. Bien, Gabriel me pregunta si estaríamos rotando el sistema alrededor del eje X. No necesariamente, Gabriel. A ver, tomá el eje Z, yo puedo poner en este mismo plano la carga acá, y entonces me alcanza con rotar así. Pero lo puedo poner más adelante, y entonces tengo que rotar tanto en tita como en phi. ¿Sí? O sea, el ángulo gamma no necesariamente es coplanar con los otros ángulos. ¿Sí? Pero básicamente es, yo pongo en cualquier dirección, en cualquier punto del espacio mi carga Q, y ahora tengo un nuevo eje Z' que va a lo largo, que va desde el origen hasta el punto de la carga. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, entonces, fíjense, yo básicamente, yo entonces lo que quiero escribir es el polinomio de Legendre en función del coseno de gamma, ¿sí? Porque recuerden que si yo ahora miro el potencial en este punto, en el sistema de coordenadas que tiene como eje a Z', la solución es esta que está acá, donde acaba gamma. Es así de fácil. Entonces, yo lo que quiero hacer es escribir el polinomio de Legendre en función del coseno de gamma como una expansión en términos de los armónicos esféricos de L y M. Y por ahora, olvídense de esto y piensen que acá voy a tener coeficientes LM. ¿Sí? O sea, es simplemente una expansión. Tengo mis polinomios de Legendre, los expando usando la base de los armónicos esféricos, voy a tener un coeficiente. Ahora, se dan cuenta que voy a tener una expansión para cada lugar donde ponga la carguita. O sea, para cada valor de tita prima y de phi prima, voy a tener una expansión con coeficientes diferentes. Entonces, los coeficientes de la expansión van a depender, estos coeficientes que están acá, van a depender de tita prima y de phi prima. ¿Sí? Para cada lugar de la carga, voy a tener una expansión en términos de los armónicos esféricos en función de tita y phi, y los coeficientes dependen del punto donde está la carga, o sea que dependen de tita prima y phi prima. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Paso a paso, Gabriel, ahora va.
Bien, entonces, me están preguntando algunos, claramente tengo que sumar sobre todos los valores de M y tengo que sumar sobre todos los valores de L de los armónicos esféricos, pero acá tengo un L y yo voy a desarrollar en la base de los armónicos esféricos, no puedo usar este mismo L para sumar, así que pongo un L primado. ¿Sí? Entonces, esta suma es sobre todos los armónicos esféricos de la base, podría poner M' y M' si les confunde, pero la idea es lo que no me tengo que confundir, es este L con el L de la suma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahora? Díganme todos si están de acuerdo. Por favor, porque lo que me queda por hacer ahora va a ser bastante complicado conceptualmente como para tener que ir y volver todo el tiempo. Entonces tratemos de ordenar la presentación a ver si están de acuerdo hasta acá. Bien. No se puede volver para atrás. A la 1, a las 2. Muy bien. Pablo me pregunta algo de hace 4 horas atrás, antes de que empiece. No, me pregunta por qué uso mayor y no mayor igual. Pablo, porque los potenciales son continuos, así que van lo mismo si tomo mayor o igual de un lado o del otro. ¿Te das cuenta? O sea, el potencial vale lo mismo viniendo partido por arriba que por abajo. El potencial es continuo. O sea, no necesito distinguir. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Antes de que siga, quiero asegurarme que no me van a preguntar algo de hace 43 horas atrás. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, estamos desarrollando los polinomios de Legendre en términos de los armónicos esféricos. Y espero que se hayan convencido, tengo que sumar en principio, sobre todos los valores de los coeficientes de los armónicos esféricos, y los coeficientes de la expansión van a depender de el ángulo tita y prima y phi prima con el cual tengo que reorientar el eje z en cada caso. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer algo que si lo entienden ahora, la próxima vez que lo hagamos, que va a ser muy difícil, no van a tener dudas o no las voy a permitir. Entonces, el momento de entenderlo es ahora que es un poco más sencillo. Entonces, fíjense qué pasa en este problema cuando hago tita prima igual a tita. O sea, cuando este es mi eje z y este es mi eje z prima, y los colapso a los dos. Cuando los colapso a los dos, ¿cuánto vale el coseno de gamma? Miren este dibujito que está acá. Si hago ir tita prima a tita, el coseno de gamma se vuelve el coseno de tita. ¿Se dan cuenta? Porque no vale 1. Está muy bien lo que me dijo Gabriel, porque fíjense, lo que tienen que hacer es mover este eje azul hasta acá, tita prima se vuelve 0, y gamma se vuelve todo este ángulo que es igual a tita. Entonces, cuando evalúo esta expresión, que tiene que valer para cualquier valor de tita prima y phi prima, en tita prima igual a 0, me queda que P sub L del coseno de gamma, del coseno de tita, acá me queda coseno de tita, es igual a los coeficientes por los ILM. ¿Sí? Pero recuerden que los P sub Ls son una parte de los armónicos esféricos. Y los armónicos esféricos son ortogonales. Así que esto que está acá solo tiene proyección sobre un armónico esférico, que es el que tiene al P sub L con el mismo L. Con lo cual se sigue que de esta suma de todos los L', L' tiene que ser igual a L. O sea, no tengo que sumar sobre L', solo tengo que sumar sobre M. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Digan sí o no. Muy bien, a ver. Entonces, tengo un par de más o menos.
estaba psicológicamente preparado para afrontar esta derrota pedagógica, pero les voy a dar 2 argumentos más para tratar de convencerlos, pero vamos por partes. Entonces, antes de darles otros 2 argumentos, para los que geométricamente no ven que el coseno de gamma se tiene que volver el coseno de tita en ese límite, ahora va Pablo, entonces para los que geométricamente no ven eso, pueden hacer la cuenta con trigonometría, calcular el coseno de gamma, hacer el producto entre R versor y R' versor, usar identidades, evaluar esto en tita igual a 0, en tita prima igual a 0 y van a ver que efectivamente el coseno de gamma les quedó el coseno de tita. Pero eso se los dejo para que ustedes lo revisen después en los apuntes. Vamos a lo importante, que es convencernos que L' tiene que ser igual a L. Entonces, yo les voy a dar 3 argumentos diferentes para tratar de convencerlos. Entonces, el primero es, evaluamos en tita prima igual a 0. Y al evaluar en tita prima igual a 0, acá tengo que P sub L, ahora del coseno de tita, es igual a una expansión en términos de los armónicos esféricos, que es una raíz por P sub L' M del coseno de tita por E a la I M phi. ¿Sí? O sea, esto que está, todo ese armónico esférico, es eso que está ahí. Pero recuerden que los polinomios de Legendre son ortogonales entre sí. Así que este polinomio de Legendre solo puede tener proyección no nula sobre el P sub L que tiene L igual a L'. Así que el único coeficiente que sobrevive de toda esta suma es el que tiene L igual a L', pero cualquier valor de M. Ese es el primer argumento. El segundo que les voy a dar, para tratar de convencerlos, es el siguiente. Volvamos a ver cómo eran los polinomios de Legendre. Les recuerdo que los polinomios de Legendre tenían tantos ceros como el valor de L menos 1. O sea, el primer polinomio de Legendre tenía C como L. Entonces, 0 ceros, el primero tenía 1, el segundo tenía 2, el tercero tenía 3. Ahora yo tengo este sistema con la carga acá. Que yo rote en tita, ¿me cambia el número de ceros que voy a ver en mi función? O sea, tengo una función que tiene alguna dependencia en tita. ¿Sí? Que yo rote el eje Z y lo oriente en diferentes direcciones, ¿va a hacer que el número de ceros cambie? No. Con lo cual, lo único que estoy haciendo es una especie de cambio de fase y el polinomio de Legendre de orden L solo va a tener proyección no nula en el armónico esférico con el mismo valor de L. ¿Sí? Los polinomios de Legendre son ortogonales entre sí, no ortogonales a las funciones asociadas, Francisco. O sea, los polinomios de Legendre a igual L, ¿sí? O sea, la relación de ortogonalidad de los armónicos, de los polinomios de Legendre es P sub L prima de X es 2L más 1 sobre 2 delta LL'. ¿Sí? Entonces, y a igual M. Si tenés M's, las M's no importan. Lo que importa son los L's para los polinomios de Legendre. ¿Sí, Francisco? Bueno, entonces, se dan cuenta que rotar esto no me cambia el número de ceros que yo veo en la colatitud, y entonces tengo que preservar el mismo valor de L. ¿Sí? Entonces, ahí les di, espero, otro argumento por el cual esta expansión de un polinomio de Legendre de orden L solo puede tener proyección sobre armónicos esféricos con el mismo valor de L y cualquier valor de M. Un argumento relacionado tiene que ver con, fíjense que si yo tenía la carga acá y la corro así,
estoy rompiendo la axisimetría alrededor del eje Z, con lo cual van a aparecer contribuciones con m distinto de 0, pero no estoy rompiendo el número de ceros que tengo en θ. Lo único que estoy haciendo es cambiar la fase. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá con este argumento? Aunque no me interesa que entiendan todos, me alcanza con que alguno de los argumentos les resulte suficientemente convincente. Cada cual elija de acuerdo a sus gustos. Bien, un tercer argumento para los amantes de la formalidad es, y esto lo voy a decir muy rápido porque quien no se acuerda de esto lo va a confundir más. Un tercer argumento es recordar que los armónicos esféricos son soluciones de la ecuación de Laplace, así que son funciones armónicas, y para los que hayan hecho cálculo complejo, saben que dado el valor de una función armónica en un eje, uno puede hacer prolongación analítica y pidiendo que la función sea armónica, prolongar el valor de toda la función en forma única en todo el plano complejo o en todo el espacio. Entonces, me alcanza, el otro argumento formal es, me alcanza con evaluar qué pasa en un eje para saber qué pasa en todas las direcciones. Esto es un comentario muy, muy rápido, solo para los que prefieren un argumento más formal matemático, y el que prefiere por ese lado me puede escribir después en el foro y lo conversamos. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bien, excelente. Entonces, bueno, entonces fíjense que, a ver, Pablo me pregunta si con el primer argumento me queda L igual a L' porque aparece la delta. No, sí, sí, tiene que ver justamente por ortogonalidad. Sí, Pablo, es eso. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense que como L es igual a L', me queda entonces que la expansión, esta primera expansión que escribimos, es simplemente una expansión para L fijo y sumando sobre todos los valores posibles de M. O sea que el polinomio de Legendre del coseno de gamma lo puedo escribir como la suma de coeficientes por armónicos esféricos sumados sobre todos los M's. Bien, entonces sigamos un poquito más. ¿Cómo calculo los coeficientes? Para eso uso ortogonalidad, o sea, multiplico acá por ILM complejo conjugado, estos deberían ser primados, multiplico de los dos lados, integro, ¿sí? Uso ortogonalidad y me queda que los coeficientes ALM son ILM complejo conjugado por la función que estoy proyectando, diferencial de superficie o de ángulo sólido, ¿sí? O de superficie en la esfera unitaria. Bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, ahora noten lo siguiente. Esto que está acá es la expansión de estas funciones en esta base. Pero esto que está acá también es una base completa para el problema axisimétrico, ¿no? Y siempre si la carga está a lo largo del eje Z' es axisimétrico. Con lo cual puedo pensar que estos coeficientes también son los coeficientes de la expansión de los armónicos esféricos en la base de los polinomios de Legendre. O si quieren, puedo agarrar la expresión que está acá y multiplicar y dividir por raíz de 4pi sobre 2L más 1 y 2L más 1 sobre 4pi. ¿Se dan cuenta? Esto por esto me da 1. Y entonces pensar que estoy proyectando a todo esto, o sea, a raíz de 4pi sobre 2L más 1 por los armónicos esféricos, en la base de raíz de 2L más 1 sobre 4pi por los polinomios de Legendre, y esto que está acá no es nada más ni nada menos que los ILM en el sistema de coordenadas de Z', solo con M igual a 0. ¿Todos lo ven? O sea, estos coeficientes de la expansión, como estoy expandiendo algo que es una base completa de una base completa, lo puedo pensar como expando los polinomios de Legendre en términos de los armónicos esféricos, o expando los armónicos esféricos conjugados
en términos de los polinomios de Legendre. ¿Todos de acuerdo? Y son los mismos coeficientes para ambas expansiones. ¿Sí? Y recuerden, beta era el ángulo toroidal alrededor de Z' o de R', que está degenerado porque, como el problema es axisimétrico, estoy tomando solo M igual a 0, o M' igual a 0. Bien, entonces, se sigue justamente de estas dos cosas, y de que esto solo vale para M' igual a 0, se sigue entonces que yo puedo escribir, o sea, yo ahora puedo dar vuelta a esta expansión. ¿Sí? Esta expansión que tenía acá eran los polinomios de Legendre en términos de los armónicos esféricos. Yo puedo escribir estos armónicos esféricos como una suma de los polinomios de Legendre con los mismos coeficientes. ¿Sí? Solo di vuelta la expansión. ¿Todos de acuerdo? O sea, lo único que hice fue expandí A en términos de B, me di cuenta que los dos son una base completa, así que si expando B en términos de A, la doy vuelta y los coeficientes son los mismos. Pero ahora hagamos el mismo truco que antes. Ahora mandemos gamma tendiendo a 0. Y gamma tendiendo a 0, veamos lo que pasa en el dibujito. Para gamma tendiendo a 0, tita se vuelve igual a tita prima, phi se vuelve igual a phi prima, ¿se dan cuenta? Porque para gamma tendiendo a 0, los ejes R y R', o R y Z', coinciden. Entonces, nuevamente con el mismo argumento, toda esta suma en términos de L primados, haciendo colapsar los ejes, por eso yo les decía, entiéndanlo antes, porque ahora no lo queremos pensar, porque la expresión es más horrible, pero haciendo colapsar esto, L' tiene que valer L, M' vale 0, porque solo nos sobreviven los coeficientes con M' igual a 0, es lo que vimos acá, de los armónicos esféricos, y además acá tita va a parar a tita prima, phi va a parar a phi prima, con lo cual toda esta suma se convirtió en que de esta suma no me quedó nada, porque me quedó M evaluado en M' igual a 0 y en L' igual a L. Entonces, los ALM son, paso esta raíz multiplicando, 4pi sobre 2L más 1 por los ILM complejos conjugados evaluados en tita prima, phi prima. Y acabo de calcular los coeficientes de la expansión. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces ya está. Reemplazo y me queda que los polinomios de Legendre del coseno de gamma los puedo escribir como la suma sobre m, o sea, la reemplazo en la primer suma que escribí, la suma sobre todos los m's de los armónicos esféricos de tita phi por todo este numerito que son los coeficientes de la expansión. ¿Se dan cuenta? O sea, para cada punto, o sea, tita prima y phi prima no son variables, son parámetros. Para cada punto en el espacio donde pongo la carga puntual, para cada valor de tita prima y phi prima, lo que está marcado acá, esto que está marcado ahí, son los coeficientes de la expansión y los elementos de la base en los cuales estoy desarrollando son los armónicos esféricos. Entonces, los polinomios de Legendre, del coseno de gamma, los desarrollé en términos de los armónicos esféricos, y esto que está acá son los coeficientes de la expansión para cada punto donde puedo poner la carga puntual. ¿Sí? Y ahora, si están de acuerdo, entonces vuelvo a la solución que obtuvimos para el primer problema y digo, respecto del eje Z' o del eje R', esta es mi solución, donde dice coseno de gamma, pongo la expansión en términos de los armónicos esféricos, y tengo la solución respecto del eje Z original, y entonces el potencial me queda, como lo ven acá. O sea, me queda 4πq, 1 sobre 2L más 1, R menor a la L sobre R mayor a la L más 1,
el ILM complejo conjugado, tita prima, phi prima, y la expansión en los ILMs. Y recuerden que esto que está acá no es una variable, es un parámetro. O sea, el potencial solo depende de R, tita y phi, pero para cada valor de R', tita prima y phi prima, obtengo los coeficientes de la expansión. ¿Todos de acuerdo? Sí, Pablo, sí. Bien, entonces, esta expresión va a ser fundamental para un montón de problemas. Porque además de darnos el teorema de adición de los armónicos esféricos, que como les decía también se usa en cuántica, o sea, esta relación entre los armónicos esféricos en diferentes sistemas de coordenadas, o una forma de cómo sumar todos los armónicos esféricos, además de darnos eso, nos da una relación entre el potencial de una carga puntual ahora en cualquier punto del espacio y una expansión de esta expresión, que ustedes saben que aparece en un montón de problemas, en términos de los armónicos esféricos. Y así que va a ser muy, muy útil para la materia. Para los que me preguntaban antes de iniciar la clase respecto de cómo visualizar, yo no les grafico, por ejemplo, esta solución, porque ustedes ya saben cómo graficar esta solución. Porque toda esta suma que está acá, que parece horrible, tiene que dar el potencial de una carga puntual. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Díganme sí o no, así avanzamos los últimos 10 minutos de clase al siguiente tema. Vamos que hay más de 60 personas y hasta ahora solo vi 10 sís. Bien. Bueno, entonces, con esto tenemos una herramienta realmente muy, muy poderosa, y lo vamos a ver dentro de unas clases, pero tenemos una herramienta realmente muy poderosa para, por ejemplo, hacer expansiones multipolares en esféricas. En buena medida, esto que nos queda acá, vamos a ver que lo podemos interpretar como una expansión multipolar, o sea que cada uno de los términos que está acá tiene un sentido físico bastante bien definido. Denme un par de clases para empezar a discutir qué son estos coeficientes que nos quedaron acá, pero van a tener una interpretación física bastante clara. Por el momento lo que me interesa es quedarnos con la idea de que tenemos una expansión en esféricas para el potencial de una carga puntual. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a dedicarle solo 7 u 8 minutos a empezar coordenadas cilíndricas. Vamos a hacer la parte fácil de coordenadas cilíndricas para la clase que viene, poder dedicarle bastante tiempo a la cuenta un poco más tediosa de separación de variables en cilíndricas, que va a ser el último sistema de coordenadas que vamos a ver con separación de variables. Entonces, en cilíndricas vamos a tener un cilindro o alguna región que se puede describir como un paralelepípedo en coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, podríamos cortar el cilindro por la mitad, ¿sí? Y considerar esta sección. Entonces, un medio cilindro de esta forma. ¿Sí? Podríamos tener un cilindro más largo, podríamos tener un gajo del cilindro, o sea, un corte así, con un triangulito acá. Podemos hacer muchas cosas, pero empecemos pensando en un cilindro y podemos buscar la solución, tanto adentro del cilindro como afuera. En particular, una cosa bastante útil para las aplicaciones es que vamos a poder hacer capacitores cilíndricos, y ahora no como los que ustedes hacían en física 3 infinitos, sino un capacitor cilíndrico real. Es un capacitor cilíndrico que va a tener un tamaño finito, ¿sí? Y podemos poner, por ejemplo, podemos tener 2 cilindros concéntricos, que es lo que, en realidad hay varios cilindros concéntricos. Más adelante en la página de la materia voy a poner un post sobre por qué en electrónica se usan, no son los únicos, pero usualmente los capacitores son cilíndricos, pero podríamos poner
la tapa de arriba y la de abajo a potenciales diferentes, o podríamos poner, si tenemos dos cilindros concéntricos, la cara interna y la cara externa a dos potenciales diferentes, o podríamos tener varias capas, como ocurre en los cilindros en electrónica. Pero es muy, muy bueno poder tener para este tipo de geometrías soluciones exactas sin asumir, por ejemplo, que el cilindro es infinito. Se dan cuenta que a la hora de diseñar un capacitor para un circuito, poder tener soluciones exactas para este tipo de geometría es algo realmente útil. ¿Sí? Entonces, lo que queremos resolver es el problema de Laplace, laplaciano de phi igual a 0, con coordenadas ρ. Voy a usar ρ para distinguirlo del R de esféricas. No se lo confundan con lamento, no se lo confundan con la densidad volumétrica de carga. Entonces, vamos a tener ρ, z y phi, o ρ, phi y z. ¿Todos de acuerdo? Bien. Escribimos la ecuación de Laplace en cilíndricas, es esto que está acá. Tengo la derivada segunda respecto de ρ, un término que es 1 sobre ρ derivada del potencial A de ρ, un término con la derivada segunda respecto de z y un término con la derivada segunda respecto de phi, que para que las unidades sean correctas tiene que tener un 1 sobre ρ al cuadrado. Entonces, proponemos una solución por separación de variables. Recuerden que lo primero que tengo que hacer, una vez que tengo un recinto que es un paralelepípedo en cilíndricas, lo siguiente que tengo que hacer es ver si la ecuación de Laplace es separable en este sistema de coordenadas y asegurarme tener en dos direcciones condiciones de contorno de Sturm-Liouville para poder tener una base en la dirección contraria, y si eso no se cumple, usamos superposición para partirlo en dos o tres problemas en los cuales en cada dirección tenga Sturm-Liouville. El problema en cilíndricas es muy lindo porque nos va a poder permitir hacer Sturm-Liouville en cualquier par de dos direcciones. Por ejemplo, tener Sturm-Liouville en R y en phi, o en R y en Z y demás. ¿Sí? Bien, entonces, planteamos separación y reemplazamos en esta ecuación, dividiendo, o sea, reemplazamos acá y dividimos todo por el producto de R, Q, Z, y espero que a esta altura ustedes ya se hayan convencido que como lo que no depende de ρ sale afuera, por ejemplo en el primer término, me va a quedar solo R acá, y Q y Z va a salir afuera y se va a tachar con ese Q y Z. ¿Sí? Bien, entonces, lo que me queda al final del día es un 1 sobre R por todas las derivadas en ρ aplicadas a R, más un 1 sobre ρ cuadrado por 1 sobre Q, la derivada de segunda de Q respecto de phi, y un 1 sobre Z, derivada de Z grande a de Z dos veces. ¿Sí? Y fíjense que de nuevo, todo esto depende de ρ y de phi, todo esto depende solo de Z, los dos tienen que sumar 0, así que la única forma que esto se pueda cumplir es que cada una de estas dos cosas sea una constante, así que tengo una ecuación que es 1 sobre Z derivada segunda igual a lambda, y otra ecuación que es todo esto igual a menos lambda. ¿Sí? Vamos, no sean tímidos y digan sí o no. Bien. Con esto ya ganaron un poco más de confianza, veo, y estamos mejor. Bien, entonces, la primera ecuación que nos queda es derivada segunda Andrés me pregunta algo que no sé si es... Ah, Andrés me pregunta por qué pongo lambda o menos lambda, no importa dónde pongo menos o más. Andrés, o sea, al final del día, eso lo único que me va a cambiar es cuando elija Sturm-Liouville si tengo autovalores positivos. No me cambia nada eso. ¿Sí?
Bien, entonces, bueno, entonces elegí poner los signos así. Entonces, tengo derivada segunda de z grande a de z igual a lambda por z. Todos sabemos qué tipo de soluciones acepta esta ecuación, pero sigamos por ahora, miremos esta parte de la ecuación. Toda esa ecuación me queda todo esto igual a 0. Puedo pasar el ρ cuadrado multiplicando. Fíjense que acá puse el menos lambda, lo pasé sumando, paso el ρ cuadrado multiplicando, entonces me aparece este ρ cuadrado acá, acá me aparece un ρ cuadrado, y el ρ cuadrado que tenía acá se fue. Y ahora, todo esto depende de phi, todo esto depende solo de ρ, vuelvo a pedir la segunda constante de separación, y digo, todo esto tiene que ser menos beta, y todo esto tiene que ser más beta, y ahora elegí poner los signos al revés porque me gusta confundirlos. ¿Sí? O sea, me gusta mostrarles que no hay ningún problema con elegir uno igual a menos o el otro igual a más. ¿Todos de acuerdo? Con lo cual, obtuvimos las tres ecuaciones separadas. O sea, obtenemos una ecuación tipo oscilador armónico, si quieren, o sea, una ecuación de autovalores que es claramente con las condiciones de contorno convenientes, va a ser de Sturm-Liouville para Z, una ecuación también igual de Feliz para phi, y esta ecuación que ven acá para ρ, o sea, para R en función de ρ, y les acabo de mostrar que la ecuación de Laplace es separable en cilíndricas. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a muy rápidamente, porque esto ya lo hicimos, es igual que en cartesianas. Les dejo, veamos solo las soluciones para las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, dependiendo de si que lambda sea positivo o negativo, va a depender de si las condiciones de contorno son de tipo Sturm-Liouville o no. ¿No? Porque si tengo condiciones de Sturm-Liouville, voy a tener una base, y la base que me va a generar esta ecuación va a ser senos y cosenos, y entonces lambda va a ser negativo, los autovalores van a ser negativos. Por otro lado, si no tengo condiciones de contorno de Sturm-Liouville en esa dirección, se darán cuenta que acá lambda va a ser positivo y voy a tener exponenciales, y acá pasa al revés. Entonces, para la ecuación 2, si beta es menos un numerito al cuadrado, tengo exponenciales. Si beta vale 0, tengo la constante y la función lineal, como teníamos en esféricas, y si beta vale un numerito al cuadrado, vamos a tener senos y cosenos de un numerito. Que, por ejemplo, si considero, esto es en la coordenada phi, si considero que el potencial es periódico y tengo el cilindro completo, se darán cuenta que entonces nu tiene que ser entero, pero si tengo medio cilindro, un octavo de cilindro, nu tomará otros valores, pero vamos a asumir que tenemos en phi un problema de Sturm-Liouville, así que las soluciones que nos van a quedar van a ser estas, y vamos a pensar por el momento que nu es entero, o sea que por ejemplo que tenemos el cilindro completo, o medio cilindro, o un cuarto, y estamos. Si no tuviéramos Sturm-Liouville en esa dirección, tendríamos las exponenciales reales. Y en Z pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si lambda es positivo, tenemos las exponenciales. Si para el autovalor 0 tenemos la constante y la función lineal. Y si tenemos condiciones de Sturm-Liouville en Z, vamos a tener una base completa de senos y cosenos, donde vamos a tener que tener, siempre que tengamos la base, tenemos que sumar la constante. No se olviden de esto. O sea, el autovalor 0 forma parte de la expansión. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, lo que nos queda para la clase que viene. Bien, entonces, Gabriel me pregunta si conviene escribirlo como exponenciales o senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Depende, Gabriel, de las simetrías. Por ejemplo, si tenés un problema en el cual, y la clase que viene vamos a hacer un ejemplo así, tenés las dos tapas al mismo potencial y ponés el 0 en el medio, te conviene usar cosenos hiperbólicos.
pero si por algún motivo tenés que tener el 0 acá, probablemente te convenga más trabajar con las exponenciales reales. O sea, trabajar con uno o con el otro depende un poco del sistema de coordenadas que uses y de las simetrías del problema. Bien, entonces, lo que hicimos fue separar la ecuación y obtener soluciones tanto para la situación en la cual tenemos Sturm-Liouville o no en Z y en Phi. Y lo que vamos a tener que hacer la clase que viene es, para cada uno de los casos, o sea, para el caso en el cual tengamos Sturm-Liouville o no en cada una de esas direcciones, resolver esta ecuación. Y fíjense que como esta ecuación depende de lambda y de beta, dependiendo de si los autovalores en R y en Phi, perdón, en Z y en Phi son positivos o negativos, vamos a tener diferentes soluciones para esta ecuación. Les adelanto que esta ecuación es una ecuación de Bessel, así que nos van a aparecer funciones de Bessel como soluciones, y lo que va a pasar, que espero que a esta altura lo tengan un poco más internalizado, es que si en dos direcciones tenemos Sturm-Liouville, en la tercera dirección no nos va a aparecer una base, de forma tal que podamos en la cara de esa dirección imponer cualquier condición de contorno. Y si en una de las dos, si en Phi o en Z no tenemos Sturm-Liouville, nos va a aparecer una base en R. O sea, igual que en cartesianas, vamos a tener que tener dos direcciones con condiciones de contorno triviales para en la tercera poder desarrollar cualquier condición de contorno. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces yo voy a parar la grabación. Con esto terminamos la clase de hoy. Me quedo un rato, me quedo unos 10 minutos por si alguien tiene dudas. Pero entonces la clase que viene lo que vamos a hacer es partir de acá para terminar el problema de separación de variables en cilíndricas resolviendo la parte radial. Así que bueno, para los que se desconecten ahora, saludos, buen fin de semana y nos veremos la próxima clase. Diego me pregunta si el lunes hay clase, ahora termino la grabación y me fijo, no me acuerdo si es feriado o no. Pero bueno, saludos a todos y nos veremos la próxima clase cuando quiera que sea.